los marineros se forman con las tormentas en el mar. Todos conocemos eso, ¿o no? Son ejemplos muy claros que para ser personas fuertes, ¿sí?, uno necesita pasar por situaciones. ¿A cuánto les gusta la película de acción? A mí me encantan las películas de acción, pero díganme si no es verdad que en todas las películas de acción, el malo, el fuerte, el que tiene mucha fuerza, siempre le pasaron muchas cosas. ¿Es así o no es así? Siempre el fuerte porque pasó por situaciones que lo hicieron fuerte y lo hicieron mal, y por eso en la película de acción, ¿no?, siempre mata a todo el mundo y por eso es mejor que los demás. Ahora, suena lindo de que Dios nos hace fuertes, ¿sí?, pero Dios usa el mismo método, ¿sí? No podemos ser más fuertes en Dios si buscamos lo cómodo y fácil. Siempre las dificultades te hacen fuerte, ¿sí? ¿Se entiende? Para ser fuertes yo necesito pasar por cosas difíciles. Eso es lo que me hace fuerte. Y en Dios es igual. En la comodidad uno no puede ser fuerte. Uno no puede fortalecerse en Dios. Podría dar muchos más ejemplos, pero no quiero extenderme. Todos entendemos esto, que para ser fuertes y formarnos, las dificultades lo van a hacer. Y saben, Dios quiere que seamos fuertes, no quiere que seamos débiles. Sí podemos tener días difíciles, pero no podemos estar en una condición de debilidad constante. Dios no nos quiere débiles, Dios nos quiere fuertes. Podemos pasar un momento, una crisis, una situación y tener días malos, pero no vivir en debilidad, porque Dios quiere que seamos fuertes. Ser débil te lleva a retroceder. Cuando somos débiles decaemos. Cuando somos débiles de corazón, evitamos enfrentar cosas que nos lastimaron. Enfrentar miedos, problemas, personas, situaciones, porque tenemos un corazón débil y herido que no tiene la fuerza para enfrentar lo que alguna vez lo lastimó. Y como decía, las situaciones difíciles nos hacen fuertes. Pero acá hay un detalle muy importante. Las situaciones difíciles te hacen fuerte solo si las superas. Las situaciones difíciles te hacen más fuerte si las superas. ¿Vieron esa frase que dice lo que no te mata te hace más fuerte? Sí, te hace más fuerte, pero también te puede matar. Dice lo que no te mata, pero si te mata. Si no las superas, las situaciones difíciles te cansan, te detienen y te atan. O sea, las situaciones difíciles te hacen más fuerte si las superas. Si no las superas, las situaciones difíciles te cansan, te detienen y te atan. Hay gente que las situaciones difíciles los tienen atados por años, frenando las fuerzas de Dios y los propósitos de Dios. ¿Sí? Y saben, hay tres tipos de fuerzas que quiero mencionar, podríamos ver más, pero las fuerzas que te permiten esperar. ¿Sí? ¿Cuántos hay? A veces hay situaciones en nuestra vida que van a llevar tiempo. Las madres que oran por sus hijos, no se va a convertir tal vez ya, tal vez lleve tiempo. Y necesito fuerzas para esperar hasta que ese milagro ocurra. A veces uno dice, quiero una novia, Dios, me quiero casar. Yo lo he sufrido, esto no lo digo en broma, lo he sufrido. Y uno a veces tiene que esperar. Yo hoy estoy feliz y contento, pero pasé muchos años donde tenía que esperar y no había un día donde la ansiedad y te quería bajonear el estar solo. A veces uno dice, Señor, quiero prosperar, trabajo, no puede ser que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y tenemos que tener fuerzas para esperar. Sabemos que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, pero a veces necesitamos fuerzas para esperar, sobrellevar con alegría, con victoria la ansiedad, ¿sí?, lo que quiera venir a golpear nuestra puerta. Entonces necesitamos un tipo de fuerza que es la fuerza que te permite esperar. También necesitamos la fuerza que te permite soportar, porque todos los días, dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. O sea, todos los días alguna situación se va a levantar y tengo que tener fuerza
a pesar de los problemas que cada día pueden traer. Y las fuerzas que te permiten desatar milagros. Porque para orar necesito fuerzas. Y a veces yo tengo que agarrar y plantarme y decir, voy a orar hasta que ocurra un milagro. Y para eso necesito fuerzas. Fuerzas que te llevan a clamar para que Dios obre. O sea que necesito fuerzas para ver lo que Dios va a hacer a futuro. ¿Cuántos necesitan fuerza para ver lo que Dios va a hacer a futuro? Amén. Fuerzas para soportar los problemas diarios y un detalle, y que no nos mantengan distraídos. Porque los problemas diarios todos los superamos, pero algunos nos distraen más que otros. Y vivimos con los problemitas diarios, se nos pasa la vida por problemitas diarios que nos distraen cuando Dios tiene un propósito mucho más grande que los problemas diarios. Y fuerzas, necesitamos fuerzas para orar. Fuerzas para orar con fe y desatar la mano de Dios. Porque hay situaciones que me tengo que poner a orar hasta que la situación cambie. ¿Entienden? Pero a veces, ¿cuánto te ha pasado de no tener fuerzas para orar? Que está la situación, que uno intenta, pero no se planta, no se levanta y no dice, me voy a poner a orar hasta que esto cambie. ¿Entienden? Y un detalle, no confundamos ser fortalecidos con ser aliviados. No confundamos ser fortalecidos con ser aliviados. A veces oramos, pasamos al altar, ¿conocen a esa gente que llora? Está bien, está perfecto. Pero ¿por qué llora? ¿Por qué pasa a la presencia de Dios en su hogar y derrama su corazón y llora y llora? Porque está descargando amargura, tristeza. Lo que traía acumulado en la presencia de Dios se derrumba y la persona rompe el llanto y derrama su corazón y su angustia ante Dios. Lo cual está perfecto. Es hermoso que descarguemos nuestra angustia o nuestra tristeza por situaciones ante Dios. Pero eso te alivia. Eso hace que cuando te levantes te sientas mejor. Pero se va a ir repitiendo porque yo necesito fuerza para levantarme y vencer la situación. No fuerzas para no ser aliviado solamente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo que vos de la presencia de Dios seas aliviado a que seas fortalecido y te levantes y venzas. Y te levantes, llores y clames y tengas la victoria. Uno a veces viene cansado con cosas y se descarga y se alivia. ¿Cuántos sintieron ese alivio de dejar todas las lágrimas a Dios? Amén. Es hermoso ese alivio. Pero de ahí yo me tengo que levantar con mi victoria. Ser fortalecido significa levantarte y vencer. Ser aliviado es descargarte y levantarte mejor, pero sin la fuerza para vencer. Entonces no confundamos que cuando derramamos nuestra vida que sea para ser fortalecido. ¿Cómo hace un cristiano para ser fuerte? No es como en el mundo. En las películas, como decía, el duro, el fuerte, siempre tiene el corazón endurecido. ¿Sí? Y eso es en el mundo. Para ser fuerte en el mundo tienes que endurecer tu corazón, pero nosotros no es de esa manera. Para ser fuerte no lo tengo que hacer con mis fuerzas. Me buscas 2 Corintios 1. Si tiene Biblia, búsquelo. 2 Corintios 1, del 8 al 9. El error que cometemos es confiar en mis fuerzas. ¿Sí? Si yo quiero ser un cristiano fuerte, no tengo que confiar en mis fuerzas. Si no, vamos a ver lo que dice 2 Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas. Pablo iba en un barco, el barco se hundió, estuvieron tirados ahí en el agua, fue muy grave la situación del naufragio. Dicen, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo que sigue. Veamos para qué dice. Tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en quién. En nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo lo dice bien clarito, dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y creíamos que íbamos a morir, dice.
para que no confiésemos en nosotros mismos. Tenemos que entender que no debemos confiar en nuestras fuerzas. Su vida estaba en juego. Ellos podían haber muerto en ese momento. ¿Sí? Y nuestra vida también está en juego. ¿Sí? No podemos darle poca importancia a nuestras fuerzas, porque de ellas depende nuestro futuro. Tal vez no nuestra vida física esté en juego, pero sí tenemos que entender que nuestro futuro depende de las fuerzas con las que encaremos las situaciones, nuestras fuerzas para orar, nuestras fuerzas en el corazón. Entonces, no debemos darle poca importancia, no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sino debemos confiar en el Señor. Salmos 84:5, por favor. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en quién, en ti sus fuerzas. Tal bueno es el hombre que tiene sus fuerzas en Dios. Si las tiene en Dios, no las tiene en él mismo. El primer paso para ser fuerte en Dios es no confiar en mis propias fuerzas. Y ahora quiero que veamos una historia en 1 Samuel 33. Si tiene ahí, busque 1 Samuel en el Antiguo Testamento. 30, 3 y 4. Vamos a ver una historia de David para entender la segunda manera en la que soy fortalecido en Dios, en la que soy fuerte en Dios. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y él que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Siguiente. Acá David fue a pelear una batalla con todos sus guerreros, y dejó a sus esposas y a sus hijos y todos sus bienes en la ciudad, en el campamento. Cuando volvió de pelear, el enemigo había ido por atrás y se había llevado cautivo a sus familias. Y se había robado todo lo que tenían y prendió fuego el campamento. Imagínense llegar y que se hayan secuestrado a la familia y prendido fuego en las casas. Ese era el panorama que tenía David en este momento. Él y todos los que estaban con él. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6. Era una situación muy grave. Se pone ahí en el lugar de David. Era una situación muy grave la que estaba pasando David. Pero miren qué pasó en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él. Porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. Estaban con amargura. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Todos estaban con amarguras, todos estaban mal, incluyéndolo a David. David también le secuestraron a su familia. Pero dice que David se fortaleció en Jehová. Versículo 8. Cuando se fortaleció en Jehová, se levantó. Miren lo que hizo. David agarró y empezó a consultar a Jehová. Fue a buscar a Dios. Dijo, Dios, ¿qué hacemos? Ante esta situación, él se fortaleció. Y si David consultó a Jehová, ¿perseguiremos a estos merodeadores? ¿Los podremos alcanzar? Y Dios le dijo que sí. Y en el versículo 19 dice que recuperaron todo. Y aún se trajeron las riquezas del enemigo. O sea, Dios le dio más de lo que habían perdido. ¿Sí? David se fortaleció en su Dios. Fue a su Dios, consultó qué hacer y obedeció. ¿Qué hubiese pasado si David solo se hubiese dejado que Dios se lleve su tristeza? Pregunto, ¿qué hubiese pasado si David solo hubiese derramado su corazón y nada más? Él buscó levantarse, buscó recibir fuerzas, buscó la dirección de Dios y buscó obedecer a Dios, pero aún con la situación. Él se fortaleció, dejó que Dios lo levante y lo guíe en lo que debía hacer. La primera manera de ser fuertes en Dios es no confiar en mis fuerzas,
Y la segunda manera es ir a Dios. ¿Sí? Es meterme con Dios, es ir y fortalecerme pensando en levantarme, pensando en que Dios me hable, en que Dios me direccione en esa situación. No en que se lleve solo mi angustia, sino en Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué es lo que necesito para tener la victoria en esto? Levantarme fortalecido. Cuando necesito fuerzas, no tengo que confiar en las mías, tengo que ir a Dios. Tengo que ir a Dios. Ir y meterme con Dios. Quiero que veamos Hebreos 11:34. ¿Me va siguiendo? La primera manera, ¿cuál es? No lo escucho, de nuevo. Ahora fuerte de la luz. No confiar en nosotros mismos. La segunda manera es ir a Dios pensando en levantarse. Y miren, este texto me encanta. Hebreos 11:34. Esta es la tercera manera de ser fuerte en Dios. Esta parte guárdela en su corazón, los textos que vamos a leer. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Acá está hablando de los hombres de Dios. Dice, sacaron fuerzas de debilidad. Está hablando de la fe de la fe de los hombres de Dios, lo que hicieron por la fe. Dice, por la fe alcanzaron esto, alcanzaron lo otro. Dice, por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Por la fe tengo que tener la convicción de que Dios está a mi lado. Buscame en 2 Timoteo 4:17. Miren qué hermoso este texto de 2 Timoteo 4:17. La tercera manera es tener fe, tener una convicción de que Dios está a mi lado. Miren este texto. Pero el Señor, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? El Señor estuvo a mi lado. ¿Qué me dio? Fuerza. Para que por mí fuese cumplida la predicación de todos los gentiles oyesen. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Decirle al que tenga al lado, el Señor está a tu lado. Eso te tiene que dar convicción, te tiene que dar fuerza. El Señor está a mi lado. Yo tengo que tener fe para sacar fuerzas de la debilidad. El Señor está a mi lado. ¿De dónde saco la fuerza? La fe. El Señor está a mi lado. Bueno, no, Lucas 18:27. Bueno, no, es imposible. Esta situación, no hay manera. Porque a veces nosotros pensamos como si fuéramos Dios. ¿Cómo tendría que hacer Dios? Y cuando no le encontrás la manera a la situación, se te va la fe si no va a cambiar. Pero Dios no es como nosotros. Dice Lucas 18:27 que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. O sea, cuando se te levanta una situación que parezca imposible, es imposible para el hombre. Pero para Dios todo es posible. Entonces, la tercera manera es sacar fuerzas de la debilidad por la fe. Tener una convicción de que el Señor está a mi lado y que para Dios todo es posible. Yo tengo que tener fe como estos hombres para sacar fuerzas. Primero, no debo confiar en mis propias fuerzas. Segundo, debo ir a Dios para levantarme. Pero tengo que tener fe, una convicción. Él está a mi lado. Cuando se te levanta una situación, porque miren, se nos van a levantar, hermano, es lo normal. Te miento si te digo que no vas a tener ninguna situación el resto de tu vida. ¿Sí? Pero cuando se levante, decir, el Señor está a mi lado. Yo tengo fe, para Él todo es posible. Amén. Debemos arrancar este 2024 con fe, con fuerza, con convicción de que Él está a nuestro lado, de que Él nos va a dar fuerza. Ahora, la palabra de Dios habla mucho sobre la debilidad. ¿Sí? Iba a poner fuerzas versus debilidad. Porque muchos me van a decir, no, pero la Biblia dice que es bueno ser débil. Porque Pablo se alegraba en sus debilidades, porque en la debilidad el poder de Dios se perfecciona, porque diga débil, fuerte soy, etc. Sí, pero ojo cómo interpreto qué es ser débil.
Porque a veces decimos, no, los cristianos es bueno ser débil porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Sí, depende de qué tipo de debilidad. Porque si tu debilidad es no orar, no se va a manifestar el poder. Entonces, quiero que hablemos un poco de esta debilidad cristiana, la buena debilidad. ¿Qué debilidad hay? ¿Sí? ¿Y dónde está esto? ¿Quién habló de la debilidad? Segunda de Corintios 12, 5. Quiero que entendamos un poco qué es la debilidad en un cristiano. Hay una debilidad buena, pero también hay debilidad mala. ¿Sí? No me queda poco. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Sí? Pablo acá está diciendo, si hay algo de lo que me voy a alegrar, me voy a agrandar, es de mi debilidad. ¿Sí? Versículo 8 al 10. O sea, Pablo está diciendo, si hay algo de lo que yo me quiero agrandar, es de lo débil que soy. ¿Sí? Eso está diciendo Pablo. Versículo 8 al 10. Respecto a lo cual, él tenía una enfermedad, ¿sí? Lo que él dice, un aguijón de carne, y él dice, respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara de mí. ¿Sí? Él oró por esa situación que lo angustiaba, se cree que estaba ciego, ¿sí? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en qué? En las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bueno, quiero explicar un poco por qué él no está promoviendo ser débil. ¿Sí? ¿Qué es lo que está explicando Pablo acá? Pablo era muy reconocido. Él era un hombre que tenía mucho de qué agrandarse. Tenía muchos estudios, era un hombre muy poderoso. Y él era muy usado por Dios. Unos versículos antes él dice que para no agrandarse, para no creerse más de lo que se tenía que creer por las revelaciones que él tenía, Dios le puso una enfermedad, ¿sí? Por la cual él oró y Dios le dijo, conformate con mi gracia. ¿Sí? Él era muy reconocido y él quería que entienda que él no era especial, que no se enfocaran en él, sino él decía, yo soy débil, el que me hace fuerte es Dios. Como él era muy poderoso y muy reconocido, él decía, entiendan que yo soy débil, solamente me hace fuerte Dios. Dice, mis debilidades muestran que el poder de Dios es el que me sostiene. Él estaba pasando por muchas situaciones y él veía la mano de Dios. Entonces dice, mis debilidades son las que muestran que es Dios quien está conmigo, que es Dios el que derrama su poder. ¿Sí? Y él se alegra en sus debilidades, porque sus debilidades lo hacen depender más de Cristo. Entonces él se alegra. Dice, a mí las debilidades me hacen depender más de Dios y no de mí mismo. Por eso me alegro cuando soy débil. Porque cuando yo soy débil, entonces me fortalezco en Dios. Recibo el poder de Dios. Recibo las fuerzas de Dios. ¿Se entiende? Entonces él no está promoviendo ser débil, sino que está explicando que lo que a él lo sostiene, lo que él se derrama es el poder de Dios, porque él es un hombre común y débil, que pasa por un montón de situaciones. Y él dice que esas debilidades hacen que el poder de Dios se muestre, que es Dios el que está obrando en él. Y eso a él lo alegra, que no sea él, sino el poder de Dios el que lo sostiene. ¿Sí? Ahora también él dice que él le pidió 3 veces a Dios que le sane esa enfermedad y Dios le dijo que no. Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y le dijo que su poder se perfeccionaba en su debilidad. O sea, que esa situación, aunque estuviera esa enfermedad, el poder de Dios se iba a manifestar. ¿Sí? A veces Dios no cambia situaciones. ¿Sí? Hay situaciones que tal vez Dios no cambia. Pero cuando la situación no cambia, yo tengo que entender que su gracia, o sea, su amor y su perdón me tienen que sostener.
Cuando es Dios el que permite una situación que me da tristeza, cuando es Dios el que permite una situación y obra y la situación sigue, yo tengo que entender que aunque la situación Dios temporalmente no la está cambiando, su gracia, su perdón, su amor sigue estando conmigo. Y que su poder va a actuar aún en esa situación. O sea, no hay ninguna situación que pueda venir a tu vida que Dios permita que te pueda debilitar. Porque su amor y su perdón, su gracia está con vos y porque su poder va a actuar aún en esa situación. Y hay un montón de testimonios. ¿Sí? El pastor siempre cuenta que cuando él se enfermó fue cuando más el poder de Dios se manifestó. Cuando pasó una crisis económica muy grande en el 2001, más Dios obraba, más sanaba, ¿sí? Porque menos confiaba en Él y más era Dios obrando. Hay muchísimos hombres de Dios que en situaciones terribles, ¿sí? ¿Conocen el holocausto de los judíos? Lo que pasaron en pleno holocausto, judíos cristianos, que estaban ahí, que eran judíos también. El Espíritu Santo obraba en ese lugar. Y ese lugar no era un lugar de alegría, ¿sí? Pero no quitaba el poder de Dios, ni en cárceles, ni en nada. Nada frena el poder de Dios cuando Dios lo permite, ¿sí? Entonces, cuando hay situaciones que Dios temporalmente no está cambiando, yo tengo que entender que Dios, su gracia sigue estando y que su poder se sigue manifestando. Amén. Pero hay tres tipos de debilidad que vamos a ver rápidamente. La debilidad que permite Dios, ¿sí? La debilidad de la carne y la debilidad espiritual. No son lo mismo. Yo tengo que saber diferenciar qué debilidad tengo. ¿Sí? Porque a veces, como dije, creemos que ser débil está bien porque el poder de Dios actúa, porque no. Depende de qué debilidad esté teniendo. Como decía recién, la debilidad que permite Dios son las situaciones, ¿sí? Que son debilidades porque te producen tristeza. Son situaciones que te ponen mal, ¿sí? Y que Dios las permite. Que vos no entendés por qué Dios está haciendo eso. Pero Dios tiene un propósito igual y su gracia sigue estando y su poder no se corta aún en la situación. Y aún se manifiesta más. Entonces, yo tengo que entender que las situaciones que permite Dios que a mí me hacen daño no cortan el poder de Dios. Ahora, la debilidad de la carne, esta sí impide el poder de Dios. ¿Se entiende? Cuando vos pasás por una situación que te hace mal, pero Dios la permite, no importa el poder, pero si es una debilidad de nuestra carne, sí corta el poder de Dios. El pecado, la apatía, el desgano, la pereza. ¿Sí? Y quiero hacer una aclaración. A veces queremos levantarnos, a veces queremos ser fuertes, pero no podemos. Vos me podés decir, yo intento levantarme, intento ser fuerte, pero fallo. ¿Sí? ¿Le ha pasado de intentar ser fuerte, de intentar levantarse, de intentar estar bien y no poder? ¿Saben por qué es? Esto me lo dio para que agregue el Señor y no me quería ir de tema, pero lo sentí en mi corazón de aclararlo. Es porque tenemos una raíz de amargura. ¿Sí? La raíz de amargura, Hebreos 12:15, es algo que se instaló en nuestra vida. Entienda esto, es una raíz, es algo que se instaló, es una angustia, una depresión, que por más que intente estar bien, no puedo. Yo intento, pero no puedo. ¿Por qué se forma la raíz de amargura? Por falta de afecto, por falta de un padre o de una madre, por situaciones trágicas. Cuando se instala una raíz de amargura, yo intento levantarme, intento ser fuerte, pero la raíz da fruto de nuevo y otra vez me atrapo, y otra vez decaigo, y otra vez me pongo mal. Yo intento ser fuerte, intento estar en victoria, intento vivir como dice la palabra, pero vivo siempre en debilidad. Por más que me obre, por más que busque, por más que intente ser fuerte, siempre decaigo, siempre. Si tengo esta raíz, por más que intente levantarme, me ato. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confrontar mi raíz de amargura. Tengo que ver la razón, ¿sí? Y sanar mi corazón. ¿Saben? Esto me hizo traer un recuerdo. ¿Cómo me doy cuenta cuándo se me formó una raíz de amargura? Muy simple y muy triste. Tenés que pensar en qué día dejaste de ser el mismo. ¿Sí? Es decir, desde este día yo no fui más el mismo. Desde esta situación yo ya no soy el mismo. Cuando vos te pones a pensar, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué aunque intente levantarme sigo estando mal?
¿Por qué me ataca otra vez? ¿Por qué se levanta en contra mío? Haga lo que haga. Pensá desde cuándo pasa. Pensá qué te pasó, qué viviste, qué te hicieron. Y desde esa situación se te instaló una raíz de amargura. Nosotros tenemos grabaciones, mi mamá era fanática de filmarnos, y he visto videos de cuando yo era chiquito, ¿sí? De 5, 6 años, 10 años. Y yo pensaba, cuando meditaba en esto, yo cuando veo ese video, yo digo, soy yo, pero no soy el mismo. ¿En qué momento dejé de sonreír? ¿En qué momento dejé de hablar con la gente, de ser serio? ¿En qué momento dejé de hablar todo el tiempo? ¿En qué momento dejé de un montón de cosas? ¿En qué momento se formó esa dureza en mi corazón? Ese deseo de no relacionarme? Y cosas que se formaron raíces de amargura en mi vida. Yo digo, en un momento se formaron, yo sé cuándo se formaron. Entonces, yo tengo que enfrentar esa raíz de amargura porque siempre se va a levantar de nuevo. Entonces, intento estar bien y no puedo. Intento ser fuerte en Dios y no puedo. Todo muy lindo el mensaje, tengo que no confiar en mis fuerzas, tengo que ir a Dios a levantarme, pero cuando me intento levantar, tengo que vencer la raíz de amargura que siempre me mantiene en debilidad, que siempre me mantiene en angustia, que siempre me mantiene en depresión. ¿Sí? El Señor vino a liberarnos de esas cadenas, vino a liberarnos de esa atadura. Pero saben, para ser fuerte yo tengo que vencer esa comodidad. Yo me tengo que levantar en contra de él, porque a veces se genera una zona de confort. A veces son cosas que tienen muchos años con nosotros. Son parte de nuestra personalidad. Así soy. Pero no éramos así. Y esa raíz se vuelve a levantar. Entonces, si yo quiero tener la victoria, si quiero ser más que vencedor en Cristo, si quiero ser fuerte para levantarme, para orar, para creer, para tener esperanza, tengo que enfrentarlo y pensarlo. Si no siempre, vaya a Freyson, vaya donde te guste, te va a volver. ¿Se entiende? Esto es un detalle que quería aclarar. Veíamos la debilidad permitida por Dios, que no corta el poder de Dios. Veíamos la debilidad de la carne, el pecado, que sí lo corta. Y también está la debilidad espiritual. A veces somos débiles espiritualmente, por falta de fe, por falta de conocimiento de la palabra, por falta de comunión. Esta es la debilidad que quiere el enemigo, que te impide darlo todo y solo te deja estar remando. Para terminar, hay una debilidad buena, y es entender que las fuerzas me las da Dios. Yo reconozco que soy débil, pero no vivo como débil, porque su poder me da fuerza. La única debilidad buena es reconocer que yo soy débil. Matías de Lex es débil, pero reconozco sí, que soy débil, pero no vivo como débil, porque su poder me da las fuerzas. Este 2024, que no nos falten fuerzas para creer, para levantarnos y para orar. Para orar con fe, para que las cosas cambien. Las situaciones que te estén quitando fuerzas, orar. Levantate y orar con fe. Cree, ten esperanza en este año, esperanza en lo que el Señor va a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, Señor, este año no queremos que sea un año más. Queremos levantarnos. Cuando Elías tuvo miedo, se encerró en una cueva y ya no quería vivir. Y el Señor lo fortaleció, le dio de comer, lo dejó descansar. Le dijo, levántate, porque te resta un largo camino. Padre, no importa qué nos trajo en una cueva, hoy queremos levantar, queremos ser fortalecidos, queremos tener un 2024 poderoso, orando que los cielos se abran. Padre, un 2024 lleno de fe, lleno de esperanza. Cuando una situación no cambie, Dios, queremos que tu amor y tu gracia nos sostengas. Y nos vamos a alegrar, porque tu poder se va a perfeccionar aún más, porque aún veremos más poder de Dios. Padre, si hay alguna raíz en nuestro corazón, te pido, Dios, que la arranques. Pensá en este momento, un minuto más. Pensá en este momento. ¿Cuándo dejaste de ser el mismo, la misma? ¿Qué situación es la que siempre te pone mal, te debilita?
Decirle, Señor, yo ya no quiero esta raíz instalada en mi corazón, que siempre se levanta contra mi vida. En el nombre de Jesús, yo arranco esa raíz. Yo arranco esa raíz. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a ser diferente. Quiero un año fortalecido, lleno de fuerzas, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de tu fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda raíz que impide que me levante. Quita toda raíz que me quiere atar siempre a la debilidad, porque la única debilidad buena es entender que Él es quien me hace fuerte, que no es mi propio mérito. Padre, ven y fortalece. Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu Santo, mueve. Espíritu Santo, llena. Deja que el Señor te fortalezca. Deja que el Señor te llene. Decirle, Señor, voy a ti, Señor, no voy a ningún otro lado. Mis fuerzas están en ti. Yo quiero recibir tus fuerzas. En el nombre de Jesús, fortaleceme. Donde soy débil, Dios, dame la victoria. No quiero vivir otro año con la misma debilidad. Dame la victoria esta noche, Señor. Es una situación de vida o muerte, porque depende de esto mi futuro, Dios. En el nombre de Jesús, dame fortaleza espiritual. Dame fortaleza en mi corazón para enfrentar lo que le tengo miedo, para enfrentar lo que siempre me ató. En el nombre de Jesús, dame fuerza, Dios, para ver lo que tú quieres hacer, para ver lo que tú tienes y no ver los problemas diarios. En el nombre de Jesús, Señor, hazme fuerte en el Espíritu para clamar y que los cielos se abran. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que quería ser un hombre igual que yo, igual que vos. Dice que tenía pasiones como las nuestras, pero sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. El poder de Dios actúa aún en hombres y mujeres como vos. Deja que el poder te fortalezca. Queremos vivir empoderados. En el nombre de Jesús, toda debilidad de la carne la quitamos de nuestra vida. Toda debilidad espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, queremos recibir fuerzas del cielo. Recibir el Espíritu Santo vivo, poderoso. Ahora, en el nombre de Jesús, tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Para ti todo es posible. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Declará, yo creo en ti, Dios. Yo creo en ti, Dios. No importa la situación. Yo creo en ti, Dios. Yo creo que eres hacedor de milagros. Yo creo que eres poderoso. En el nombre de Jesús me levanto. Me levanto de mi condición. En el nombre de Jesús, si lo crees, ponete en pie, levanta tu mano y decirle, Señor, me levanto en fe, me levanto en poder. La debilidad queda atrás. Ya no recordaré lo que me ataba. En el nombre de Jesús, Cristo corta las cadenas. Cristo me hace libre. Espíritu Santo, tú nos liberas para ser fuertes, para alcanzar, para conquistar las tierras que tiene el enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, danos fuerza para orar desde el interior, para clamar y que los cielos se abran. Clamar, Señor, clamar. Hacer tu primera oración poderosa de este 2024. Hacer tu oración poderosa. Clama por tu vida, clama por tu familia. Ahora, clama. Que se escuche tu oración. En el nombre de Jesús clamamos. Aviva la tierra, aviva San Antonio de Areco, empodera tu iglesia. Ahora sana al enfermo, libera al endemoniado, corta ataduras, corta cadenas. En el nombre de Jesús, Padre, trae nuevos nacimientos de espíritu, nacimientos del alma. Ahora en el nombre
Tú eres santo, tú eres bueno. Gracias, Dios, por hablarnos, por fortalecernos, por darnos la victoria. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Quédate con nosotros, Señor, el resto de esta semana. Bendícenos, acompáñanos en nuestros hogares. Que tu paz y tu amor estén con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.